Hoy vamos a seguir con nuestra exposición de Primero de Timoteo y llegamos a capítulo 2. Les doy la bienvenida para este programa que emitimos por YouTube y que esperemos que el número de aquellos que siguen esa exposición pues vaya en aumento. Así que si están contentos con el programa, recomiéndenlo para que otros también lo vean. La cuestión es simplemente que conozcamos mejor lo que la Biblia nos enseña. Así que les invito a abrir su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 2 y el texto que nos toca hoy son los versículos del 1 al 8. Simplemente para que cojamos el hilo, Pablo escribe a su colaborador Timoteo, a quien ha dejado en la gran urbe de Éfeso para seguir ahí ordenando las cosas, las iglesias que Pablo en su momento había fundado allí en la ciudad. Ya lo dije varias veces que seguramente había más que una iglesia y había que coordinar esas iglesias en cuanto a doctrina, en cuanto a ciertos requisitos para los miembros, para los ancianos. Y esto es lo que Pablo nos escribe en Primera de Timoteo. Es una carta donde hablamos bastante de los entresijos de lo que es una iglesia y de lo que significa ser creyente. Después de la introducción donde Pablo mencionó infelizmente este problema que había allí en cuanto a los falsos maestros, él ahora en el capítulo 2 entra en el tema del culto. ¿Cómo debería llevarse a cabo un culto en la iglesia? Y de esto vamos a hablar hoy y de esto vamos a hablar también la próxima vez. Por lo tanto, voy a empezar leyendo el pasaje que nos toca hoy, que es de 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 8. Y dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fue yo constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe en ese tiempo. Señor nuestro Dios, te damos las gracias en este día por ese privilegio de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender lo que nos quieres decir en ese capítulo 2 de 1 Timoteo, a veces tan controvertido entre los creyentes. Ayúdanos a tener una idea correcta de lo que dice, de lo que no dice y del contexto en el cual fue hablado. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Bien, ese capítulo 2, como acaba de orar, es uno de los capítulos posiblemente más malentendidos de toda la escritura, porque yo he escuchado mucha gente hablar, por ejemplo, del versículo 4 y diciendo cosas que realmente no encajen con la escritura. Y mi intención
nunca es meterme con los nuestros. Pero quiero ofrecer simplemente una forma de mm, exponer la palabra de Dios que tome en cuenta el contexto. Bueno, se lo dejo luego a ustedes em, de entender esto de forma correcta. Compruébenlo con la escritura. Yo simplemente lo que voy a hacer es aportar mi grano de arena para que puedan entender mejor el texto. Son ustedes que al fin y al cabo luego tienen que tomar la decisión con la palabra de Dios en la mano, tomando en cuenta el contexto, si lo que acaba de decir es correcto o no. Por lo tanto, el contexto, y esto ya es lo primero que es muy importante, Pablo está hablando a Timoteo precisamente de cuestiones internas de las iglesias, de doctrina equivocada, y también está hablando de algunos excesos que había en el culto y cómo se puede evitar esos excesos. Entonces, de esto estamos hablando. Este es el contexto, el culto. Y por lo tanto, Pablo dice, exhorto ante todo, lo cual quiere decir que esto es algo que él lo tiene muy en su lista de cosas que hacer en un lugar preferente. Quiere decir que Pablo ve y pues se da cuenta de cosas que no son correctas y dice, exhorto ante todo. Quiere decir que esto es muy importante y él habla aquí de la oración. La oración como un don que Dios ha dado, y aquí estamos hablando en el contexto de la iglesia, ¿vale? Muy importante, no de la oración individual, en el contexto de la iglesia, un don tan importante que tenemos que entenderlo bien. Y aquí dice, exhorto ante todo a que se hagan, y ahora lo que Pablo está haciendo, él nos da 4 tipos de oraciones. Y lo digo por tercera vez porque quiero que eso se entienda muy bien. Aquí estamos hablando de la reunión de la iglesia, de un culto en la iglesia. Y allí hay diferentes tipos de oraciones. La primera palabra que él dice son rogativas. Y ahora no quiero aburrirles demasiado con nombrar vocablos griegos. Simplemente si alguien luego quiere comprobar y tiene los medios, pues puede comprobar fácilmente con la ayuda de un diccionario griego-español, pero prefiero no complicar las cosas y simplemente presentarles el final o el resultado de mis investigaciones. La primera palabra es la palabra rogativas. Esto es un tipo de oración que habla de una necesidad apremiante, de una necesidad importante. Y aquí, una vez más, lo vemos en el capítulo 4, ¿quién tiene Pablo en la mente? Todas las personas. Bueno, en un momento vamos a hablar de lo que significa ese término, pero está aquí hablando de las autoridades, ¿vale? Menciona en el versículo 2 esto cuando dice por los reyes. Bueno, rogativas por los gobernantes. ¿Y rogativas en qué sentido? Hablamos de una apremiante necesidad. Bueno, ¿qué es la necesidad más importante de un gobernante? Pues que se convierta si no tiene a Cristo. Estamos hablando de los tiempos del emperador Nerón. Pues no vamos a orar al Señor, Señor, bendiga al emperador Nerón, a ese tirano malvado. Ese tipo de oración es aberrante realmente. No vamos a pedirle al Señor que Él bendiga a una persona que obviamente está tirando por la borda cualquier decencia. Si alguien entiende el orar por las autoridades en ese sentido, realmente no ha entendido ni ese texto ni cualquier otro texto en la Escritura. Dios nunca pide de su pueblo que su pueblo bendiga y pide bendiciones por alguien que se está saltando las normas de Dios por la torera. Esas rogativas
por los que no gobiernan, pues tiene una meta y esto es conversión, ¿vale? Esto es lo más importante para cualquier persona y también para los que nos gobiernan. Luego, en segundo lugar, él menciona aquí, es la palabra simplemente oraciones. Claro, uno puede decir, bueno, una rogativa es una oración. Bueno, realmente lo que quiere decir esa palabra, y esto es algo que tal vez va a venir como una novedad para muchos, estas son oraciones formales, ¿vale? Oraciones formales, que se hagan rogativas y oraciones formales. Bueno, oraciones formales podría ser un Padre Nuestro, por ejemplo. O por ejemplo, una oración formal lo tenemos en muchas partes, sobre todo de las epístolas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, sin ir más lejos, Filipenses capítulo 2, ese famoso himno cristológico, es un himno, es una oración, ¿vale? Y hay oraciones donde de forma formal, por ejemplo, los salmos serían oraciones, en ese sentido son salmos formales donde se hace intercesión, ¿vale? Entonces de eso estamos hablando, no una oración libre, sino una oración formal, preformulada, solemne. En tercer lugar, aquí estamos hablando de peticiones. Estas son peticiones específicas. Bueno, luego podemos hablar de algo específico que esa gente necesita. Entonces, allí podemos ver que esas tres palabras que Pablo usa, pues tiene cada uno su significado. Y luego, acción de gracias. Quiere decir que también podemos darle gracias al Señor, por ejemplo, que vivimos en una ciudad o en un país donde hay paz, donde hay orden, donde nos podemos reunir libremente. Por supuesto, la gratitud que fluye de un corazón que se da cuenta lo que Dios le ha dado es algo muy importante. Bien, peticiones y acciones de gracias y luego dice por todos los hombres. Ahora es muy importante. ¿Qué significa expresión por todos los hombres? Porque esto se va a repetir en este pasaje y ha dado pie a mucho malentendido. ¿Qué quiere decir a todos los hombres? Vamos a orar y hacer todo esto por todos los hombres sin excepción. Y creo que nos vamos a dar cuenta que esto es un absurdo. Esto no se puede hacer en un culto, ni como persona privada. Hoy en el mundo, por ejemplo, en mi país donde estoy de momento, pues viven 83 millones de personas. Yo no puedo, ni siquiera si quisiera, orar por cada uno. O sea, esto por todos los hombres, obviamente, por el contexto y por lógica, no puede significar por cada uno sin excepción que vive en ese país o en ese mundo. Entonces, ¿qué significa? Y lo vamos a ver en el contexto, lo que significa. Significa por todos los hombres, no no sin excepción, sino sin distinción. O sea, aquí estamos hablando que la iglesia tiene la obligación de interceder por todos, sin distinción, no sin excepción, sin distinción. Quiere decir por grandes, por pequeños, por blancos, por negros, por ricos, por pobres, por todo tipo de personas. Esto es la idea que tenemos aquí, porque es fácil de averiguar que la palabra todos en la escritura no siempre significa todos sin excepción, pero en la mayoría de los casos significa todos sin distinción. Y aquí tenemos el primer problema que normalmente se tiene con ese pasaje. Y por el contexto está muy claro, porque Pablo sigue allí por los reyes y por todos los que están en eminencia. Quiere decir, por las autoridades. Y esto es em, ellos pertenecen a todos los hombres sin distinción. O sea, no solamente hay que orar por los que están alrededor nuestro, sino también por ese tipo de personas, por reyes y por todos los que están en eminencia. Pablo lo coge como ejemplo.
Y el mismo tipo de oración lo hacemos también por aquellos que de alguna manera eh, forman parte de la vida diaria de una iglesia, pero una iglesia, sobre todo en aquellos tiempos, tenía sobre todo em, un tipo de personas que podían decidir sobre cómo se lleva a cabo la vida en una iglesia, y esto eran los gobernantes. Por lo tanto, aquí estamos hablando de tipo de personas. Y esto es muy fácil de averiguar. Por ejemplo, si vamos por un momento al libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 15. Hechos 22, versículo 15. Y ahí dice, Pablo recibe eso de parte del Señor. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Bueno, a todos los hombres, quiere decir todos los hombres sin excepción en el Imperio Romano, ¿no? Eso quiere decir todo tipo de personas. Y Pablo lo recibe especificado de parte del Señor, hasta ante reyes. Vas a llegar a mucha gente en ese sentido, a todos los hombres, pero no sin excepción, sino sin distinción. Por favor, tómalo en cuenta, porque si no tomas esto en cuenta, vas a malentender ese pasaje. Y aquí tienes un versículo y te podría dar, no lo voy a hacer por falta de tiempo, pero te podría dar docenas de versículos donde es evidente que la palabra todos o todos los hombres no significa todos o todos los hombres sin excepción, ¿vale? Pues aquí, subráyate Hechos capítulo 2, versículo 15 como un ejemplo y te digo que hay muchos más. Te doy uno más si quieres, 1 Tesalonicenses 2:15. Bueno, lo acabamos de mirar hace poco. Bueno, vamos a mirar esto también como segundo ejemplo. Em, dice, dice aquí, los cuales mataron, pues está hablando de los judíos, y dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Bueno, ¿se oponen a todos los hombres sin excepción? Pues no, no se oponen a todos los hombres sin distinción, ¿vale? Sean los romanos, sean otras personas, sea el Mesías, sea el que acaba de convertirse a la fe cristiana, a todo tipo de personas se oponen, ¿vale? Y aquí es a todos los hombres. Entonces, es una vez más que el significado de una expresión, y esto es una regla lingüística, se decide por su contexto y no por su etimología, ¿vale? Y eso es la razón porque hay tanta gente que con todas las buenas intenciones del mundo retuerce lo que está escrito para complicarnos toda la vida, ¿vale? Porque con esto ya ese pasaje se va a resolver de forma bastante sencilla. Bien, por todos los reyes, dice aquí versículo 2, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es lo importante. O sea, la idea es que estos magistrados, que esa gente en eminencia, se conviertan a Cristo. O por lo menos respetan nuestra forma de adorar a Dios. Para eso hay que orar. De la misma manera como hay que orar por ellos si no lo hacen, en un sentido muy tajante. Por eso tenemos esos salmos que hablan en contra de los malvados. ¿Tú crees que la iglesia primitiva habrá orado por Nerón, el Señor? Pues benígale a nuestro magnífico emperador, que nos hace bien a todos. Estamos hablando ahora, cuando Pablo escribe esa carta, de una época cuando el emperador Nerón realmente ya se había convertido en un tirano. O sea, los tiempos más pacíficos de la
redacción de la carta a los romanos ya han pasado. No, la idea es que Nerón se convierta, o si no, que le quites de en medio. Esto es orar, porque la idea no es que aguantemos la persecución. La meta es para que vivamos quieta y reposadamente. Y esto quiere decir que el Estado o el emperador o quien sea, el magistrado de turno, no se meta en los asuntos interiores de la iglesia. Esto es el enfoque de la oración, que a veces me extraña como no se puede esto en un texto que lo digo tan claramente y se inventa todo tipo de cosas. Nuestra idea es de vivir quieta y reposadamente. Quietamente, esto es el aspecto exterior, que no haya persecución. O sea, los primeros cristianos no eran personas que buscaban el martirio o la persecución, ni muchísimo menos. Esto no es la idea. Y reposadamente quiere decir en cuanto a nuestra vida interior, que podamos estar quietos, que podamos desarrollar nuestro ministerio cristiano con tranquilidad. Y luego lo que él añade en toda piedad y honestidad, esto habla de que nuestra vida sea una adoración, nuestra forma de vivir y de expresarnos, que esto exprese realmente lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pues esta es la idea. Y una vez más, sí, nuestra oración primordial es por la conversión de nuestros gobernantes. Ellos tienen que arrepentirse y buscar la voluntad de Dios. Y a veces, si las cosas realmente se tuercen, hay que orar simplemente, Señor, y líbranos del mal. Y esto también puede incluir un gobierno. Y no creas que las oraciones de la iglesia sean ineficaces. Cuando la iglesia se junta para orar, pues realmente los poderosos de este mundo deberían temblar, porque Dios no permite que nadie toque la niña de sus ojos, y la niña de sus ojos es el pueblo de Dios. Tómalo, por favor, en cuenta. También a la hora, observa en qué sentido se ora en tu iglesia, pues aquí tenemos las pautas. Y Pablo llega a la conclusión simplemente con lo que él acaba de decir, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Quiere decir que esto es precisamente lo que Dios quiere de nosotros. Esto, que oremos en este sentido. Y eso nos lleva ahora a un versículo siguiente que se suele usar de forma continuada equivocadamente. No todo el mundo, pero mucha gente. Y una vez más, pues no es mi intención de apuntar con el dedo y decir, mira, mira, has hecho mal. No, no, ni muchísimo menos esa es mi intención. Pero vamos a ver el contexto y vamos a ver en ese contexto lo que ese versículo quiere decir. Estamos hablando de nuestro Dios y nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Aquí tenemos la palabra todos los hombres. ¿Esto lo hemos tenido en algún momento antes? Sí, en el versículo 1. Y en el versículo 1, por el contexto, tiene cierta connotación. Hemos dicho que esto significa todos los hombres sin acepción o sin distinción, pero no todos los hombres sin excepción. Entonces, aquí estamos hablando en ese contexto de un Dios, y esto, con esto no me invento nada, esto nos puede gustar o no gustar. Si a alguien no le gusta, bueno, la Biblia habla en términos inequívocos del tema de la predestinación, que es algo que no nos toca a nosotros em, entender, porque es algo que intelectualmente no vamos a entenderlo, sino ese tema de la predestinación significa simplemente que hay ciertas personas que Dios en su infinita sabiduría ha elegido para la gloria. De esto habla Romanos, de esto habla Efesios, de esto habla Gálatas, de esto habla casi cualquier carta
y epístola del Nuevo Testamento. Entonces, cuando dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos, bueno, ¿qué pasa con aquellos que se pierden? Bueno, sabemos de algunos, por ejemplo, de Judas. Entonces, ¿Dios quiere algo que no se ha cumplido? ¿Dios quería que Judas se salvase? Ojo, mucho ojo, por favor. Hay profecías en el Antiguo Testamento que dicen claramente que había uno, en ese caso Judas, concretamente, que se iba a perder. Esto fue así planificado, predestinado de Dios desde la eternidad. Estoy simplemente diciendo lo que dice la Escritura, no me invento nada. Entonces, cuando dice el cual que quiere que todos los hombres sean salvos, Dios quiere que ahora los 8.000 millones de personas que hay en el mundo actuales, sin excepción, se salven, pues entonces vamos a ver que diariamente están muriendo gente sin Cristo y sin Dios. ¿Cómo se van a salvar? Entonces la voluntad de Dios no se cumple. O sea, Dios quiere algo que luego no se haga. Pues ya sabemos que dice esa expresión, el cual quiere que todos los hombres, y ahora añado la definición del versículo 1, sin acepción de personas, sean salvos. Todo tipo de personas, no todos y cada uno de ellos. Porque si tú crees esto, también crees que Dios quiere algo que luego no se cumple. Y vas a tener un problema mayor. Dale la gloria a Dios. Y dale la gloria a Dios en el sentido de que Él tiene el derecho de hacer con nosotros lo que a Él le plazca. Somos barro, pero Él es el alfarero. Ahora, de repente, pues ese versículo tiene un perfecto sentido. Ahora, quiero añadir inmediatamente, el decidir quién está elegido y quién Dios quiere salvar y quién no, no está a nuestro alcance. No somos nosotros los que vamos a decidir esto. Nuestra tarea es predicar el Evangelio a todo el mundo, quiere decir a todas las personas sin excepción. Todas las personas que estén a nuestro alrededor, les vamos a predicar el Evangelio. Y Dios va a salvar a todos sin acepción de personas. Habrá de los pobres, de los ricos, de los reyes y de los mendigos, de los blancos, de los negros, de los rojos y de los amarillos. De todo el mundo habrá gente, de todas las lenguas, de todos los idiomas. Habrá todos de todos los idiomas y todos de todas las lenguas. No, esto no es lo que Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice. Ahora, si entendemos esto, ¿dónde está el problema? El problema está con nuestro egoísmo y nuestra autoexaltación, que queremos ser más listos que Dios. Y esto nos lleva a una teología equivocada. Dale la gloria a Dios. La salvación es de Dios, el 100%. Y no es la voluntad humana que decide. Bien, entonces, con esto, Pablo llega a un versículo central, también muy malentendido, bueno, por regla general no por los evangélicos, sino por otros grupos cristianos, por ejemplo, en torno del catolicismo romano. Dios quiere que mucha gente de todas las tribus y lenguas lleguen a conocer a Cristo. Bueno, ¿en qué término tienen que conocer a Cristo? Es que no hay otra posibilidad. Y por eso él dice de forma tajante, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Bueno, él no dice Jesucristo el hombre, dice Jesucristo hombre, quiere decir un hombre como nosotros. Es muy curioso que esto en el Nuevo Testamento no tiene artículo definido. Es muy curioso porque Jesucristo es hombre, pero no solamente es hombre Dios. Y cuando dice Jesucristo hombre,
es una forma de decir Jesucristo que tiene una plena naturaleza humana. Pablo aquí se expresa de una forma muy exacta. Si él hubiese dicho Jesucristo el hombre, esto hubiese dicho que solamente sería hombre, ¿vale? Pero él cae en la categoría hombre, ¿por qué? Bueno, porque además a su naturaleza divina ha asumido una naturaleza plenamente humana. Bueno, nos damos cuenta que en ese texto realmente hay montones de cosas que teológicamente son muy interesantes. Difíciles no, interesantes. Los problemas los ponemos nosotros, como hemos visto. Entonces, Pablo dice aquí muy claramente, bueno, si estamos hablando de la salvación, que todo el mundo tiene que escuchar, esa salvación se define por una cosa y esa cosa es que solamente hay una persona que puede mediar entre Dios y nosotros y esto es Jesús el Mesías, no hay otro. Y eso descarta, y una vez más, mi intención no es buscar polémicas, pero eso descarta, por ejemplo, la Virgen María. Ella no es mediadora, de ninguna manera. No es mediadora entre nosotros y Dios o entre nosotros y su Hijo Jesucristo, de ninguna manera, porque eso contradice muy claramente al sentido de este versículo. Y esto por un lado es algo que hay que rechazar y por lo cual podemos sacar la conclusión ya en el primer siglo. Había gente, obviamente, en Éfeso que no había entendido esto de una forma clara. Por si acaso, si esto no hubiese calado todavía hondo, Pablo añade más detalles en el versículo 6. ¿Quién es este Jesucristo hombre o con su naturaleza humana siendo a su vez hijo de Dios? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Bueno, aquí por tercera vez sale la palabra por todos, no por todos los hombres, por todos. Y de allí ha salido esa idea de que Cristo murió por todos los hombres. Entonces, ¿murió Cristo por Judas? Piénsalo. Entonces, caben solamente dos posibilidades. Si Cristo murió por Judas, entonces, una de dos. O bien su muerte ha sido ineficaz, o en segundo lugar, su muerte ha sido eficaz y al final Judas también va a estar en la eternidad. Entonces, ¿estamos con qué? Entonces, estamos con la idea del universalismo. Cristo murió por todos, pero ¿todos qué quiere decir? ¿Todos sin excepción o todos sin excepción de personas? Ajá, creo que ya vas entendiendo por dónde van los tiros. Y porque hay tanta gente que dice, no, Cristo murió por todo el mundo. No, Cristo no murió por todo el mundo. Cristo murió por los suyos. Y es por los suyos por los cuales Él intercede en Juan capítulo 17. Vamos a leer la escritura bien, aunque esto quiere decir que vamos a tener que cambiar nuestra deficiente teología. Cristo murió por los suyos. Y estos se salvan. ¿Por qué? Porque su muerte es no potencialmente eficaz, su muerte es eficaz realmente. No tenemos un Salvador potencial, tenemos un Salvador real. Y en esto quiero insistir una y otra vez, hemos realmente cambiado el Evangelio y la eficacia de la sangre de Cristo, diluyéndola con esa feliz idea que Cristo murió por todo el mundo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que ya no hay que predicar el Evangelio a todo el mundo? Pues no. Vamos a entender eso de una vez que esto de nuestro punto de vista no cambia nada. Tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo porque nadie tiene escrito en la frente yo soy salvo o yo no soy salvo. No lo sabemos. Nadie tiene escrito yo fui elegido o yo no fui elegido. Nadie lo, nadie lo sabe. Por lo tanto, nuestra obligación es predicar el Evangelio a todo el mundo, pero
Esto precisamente, esto nos anima a evangelizar. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ha elegido personas y su llamada es eficaz de la misma manera como su redención es eficaz. No estamos hablando de un Salvador potencial teórico, estamos hablando de un Salvador real. Y la Biblia tampoco enseña el universalismo, que todo el mundo se va a salvar. Por lo tanto, vamos a intentar ajustar nuestra teología a lo que está escrito, no ajustar lo que está escrito a nuestra teología. Un error de muchos los que predicamos la palabra de Dios, infelizmente. Bueno, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, quiere decir, ya lo sabemos, versículo 1, versículo 4, en el mismo sentido, por todos, no sin excepción, pero sin acepción de personas, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Quiere decir que si alguien quiere investigarlo, pues allí, estamos hablando mediados de los años 60, están escritos ya prácticamente los 4 evangelios. De esto hay testimonio. Esto no ocurrió en un rincón, esto está al alcance de todo el mundo que quiere saberlo. Estamos hablando de hechos, estamos hablando de una fe histórica, no de una fe inventada. Y Pablo sigue con esto precisamente porque estamos hablando de hechos históricos. Él dice en el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Quiere decir, ¿para qué? Para predicar esto, para dar a conocer a esto. Esto fue la razón por que Dios llamó a Pablo, no para salvarle, en primer lugar, sí, también para salvarle. Pero una vez salvo, para que él predicase el Evangelio. Vamos simplemente para recordarnos de esas cosas, leer lo que está escrito en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Más, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bueno, estos somos nosotros, porque Dios nos lo llamó. ¿Para qué? Para que os salvéis. Esto sí, pero más, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Quiere decir que Dios nos salvó para hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y por eso Él dice esto. Para esto fui constituido predicador y apóstol, que es enviado y el que da a conocer este mensaje. Y Pablo insiste en esto. Esto yo lo viví personalmente. Digo verdad en Cristo, no miento. Esto es lo que me ha pasado a mí, camino a Damasco. Puedes leer lo que puse por escrito 3 veces en el libro de los Hechos. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Esto es el ministerio de Pablo. Por cierto, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? Em, es bueno pensar porque a veces nosotros cuando cogemos un trabajo secular nos dan una descripción de trabajo. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Una vez salvo, nuestra tarea más importante, aparte de adorar a Dios y servirle con diligencia, es proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio. Como predicador, como en mi caso, o como una persona que simplemente da testimonio de lo que ha visto, lo que ha entendido, sin más y sin pelos en la lengua, a su manera. No importa dónde estás, delante de un micrófono, delante de una iglesia, delante de una congregación de 5.000 personas o delante de una congregación de 3. Da igual. Lo que tenemos que hacer es proclamar lo que Dios nos ha dado. En fe, quiere decir en confianza, en la veracidad de esas cosas
Y verdad quiere decir no mintiendo, diciendo lo que es y lo que no es, aunque esto no guste. Y dicho todo esto, volvemos al tema de la oración, ¿vale? Capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículo 1. Esto fue el punto de entrar. Quiero pues que los hombres, y aquí él usa la palabra hombre biológico, ¿vale? Esto es otra palabra que todos los hombres en los versículos anteriores. Aquí se usa la palabra aner, que es hombre masculino. Quiero que los hombres masculinos, voy a decirlo así, oren en todo lugar. Está hablando aquí de culto, de lugares de culto, ¿vale? Esto es el contexto. Y esto quiere decir que las reuniones de oración en una iglesia, como todo el culto, tiene que estar debajo de un liderazgo masculino. Mm, me pueden atacar por esto, me da igual, ¿vale? La Biblia lo dice en todos los sitios. Y esto no es un desprecio hacia la mujer, de ninguna manera. La mujer tiene su lugar en el culto. Y esto no quiere decir que la mujer en un culto no pueda orar. Pero lo que está diciendo ese versículo 8, estamos hablando de la conducción, de la organización de un culto, ¿vale? Y un culto tiene que estar bajo liderazgo masculino, porque eso es el orden que Dios ha puesto. No es un desprecio hacia la mujer, no es machismo, no es nada por el estilo, es simplemente un orden divino. ¿Puede orar una mujer? Por supuesto, bajo liderazgo masculino no hay ningún problema con esto. De hecho, mm, en su momento vamos a hablar de ese tema. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santos, sin ira ni contienda. Quiere decir, sí, si te gusta puedes levantar las manos. Esto realmente es una postura bíblica, ¿vale? No tiene nada que ver con el pentecostalismo o algo por el estilo. Ellos no se lo han inventado. Esto fue la forma como los judíos solían orar. Así que tampoco ningún problema con esto. O sea, no vamos a ser ridículos a veces nuestra forma de hacer las cosas. Pero esto no es la idea, o sea, Pablo aquí, su intención no es hablar de postura, cómo se ora, sino él quiere decir cuando se dedican a la oración, pues esas manos que oran, que se usan en la oración, que sean santas, que sean dedicados al Señor. Y esto quiere decir que no es el momento de ira ni de contienda si tú estás enojado, o si tienes un pleito con alguien dentro de la iglesia, un problema, eh, pues entonces orar no es buena idea, pues arréglelo antes, ¿vale? Porque realmente va a quedar mal. Bueno, con los hombres tal vez, pero sobre todo con Dios. Bien, bueno, con esto hemos llegado hasta el versículo 8. La próxima vez vamos a hablar de las mujeres en estos cultos públicos y esto nos va a llevar hasta el final del capítulo 2 y estoy seguro que particularmente la próxima vez voy a tener una audiencia aún más atenta de lo que tengo en común y va a ser muy interesante. Esto ya se lo puedo prometer de antemano. Una vez más, no es mi opinión, no debe de ser, no es lo que José Hutter quiere o cualquiera que pretenda hacer algo, es lo que Dios quiere de nosotros. Y a Él nos debemos, a Él servimos y a Él sea toda la gloria. Pues vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias en este día también por este pasaje de 1 Timoteo capítulo 2. Te damos las gracias, Señor, realmente por lo que tú nos enseñas, por el orden que tú has puesto también en tu iglesia. Pedimos, Señor, que tú bendigas lo que está escrito allí en nosotros para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y te cuide.